Ahora vamos a hablar del circuito posterior. El circuito posterior es también llamado circuito vértebro-basilar, que está formado inicialmente por los vertebrales y luego forma la arteria basilar. Entonces, el circuito vértebro-basilar, como ustedes saben por sus profundos conocimientos de anatomía, comienza con las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son rama posterior o una rama que se dirige hacia atrás de las arterias subclavias. Recordamos que había un tronco brachiocefálico donde salía la carótida interna y la subclavia de un lado, del otro lado salía de forma directa la carótida interna y la subclavia, y de esa subclavia hacia atrás se emite una rama, hacia posterior se emite una rama que va a dirigirse a nutrir la zona posterior, esa es la arteria vertebral. La arteria vertebral se llama así porque recuerda usted que a partir del sexto segmento cervical o la sexta vértebra cervical ingresa por un agujero que le otorgan esos elementos óseos para permitir luego ingresar al el intracráneo y nutrir la parte posterior del encéfalo. Entonces, llegan las dos arterias vertebrales que luego se unen y forman un tronco común que corresponde o que se llama la arteria basilar. Las arterias vertebrales del lado derecho y del lado izquierdo van a tener ramas, ¿no? Ya vi que se supuesto, señorita. Ya, pero yo vi que si no puedo seguir si no están sentados. Y tiene que pedir permiso, solo pararse ya. Entonces, de las arterias vertebrales salen determinadas ramas, de las cuales la más importante, hay una rama que se dirige a medial y que luego se comunica entre sí para formar una arteria que se llama la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior va a circular o a descender por la parte anteromedial de la médula espinal. Acuérdense usted cuando vimos nosotros médula espinal y macro, usted ya vio, atienda acá, señorita. Cuando vimos nosotros macro, vio usted en la práctica, micro quizás también le explicaron, que en la médula espinal, la cara anteromedial, tenemos un gran surco. ¿Por qué hay un gran surco? Porque por ahí pasa una arteria. ¿Qué arteria? La arteria espinal anterior. ¿Cómo se forma la arteria espinal anterior? Por dos ramos mediales que emite cada vertebral, que luego se unen y forma la arteria espinal anterior, que nutre casi toda la médula espinal. Lo único que no nutre es el cordón posterior. La arteria espinal anterior nutre casi toda la médula espinal, menos el cordón posterior, ¿ya? Entonces, estas ramas mediales que van a emitir o van a formar la arteria espinal anterior, también se encargan de nutrir lo que es la parte medial del bulbo raquídeo. Y cuando estas arterias se obstruyen, se formaba el síndrome vulvar medial. ¿Se acuerdan que el síndrome vulvar medial era un síndrome o defecto motor alterno que provocaba defecto motor contralateral? ¿Y qué nervio craneal se lesionaba ahí? El hipogloso, ese era el síndrome vulvar anterior. ¿Ya? Síndrome vulvar anterior se provoca principalmente por una obstrucción de esta arteria de aquí, que es la que se encarga de nutrir la parte anterior del bulbo raquídeo. ¿Ya? Hacia los lados de esta arteria vertebral, nosotros vamos a tener también la emergencia de una arteria que sale una a cada lado, que es la arteria espinal posterior. La arteria espinal posterior. Las arterias espinales posteriores van a circular o a pasar por la parte posterior de la médula espinal. Y acuérdense cuando vio práctica, cuando habíamos conversado, que la cara anterior de la médula, en el centro tenía un gran surco y a los lados no, una cosa que no se notaba. ¿Por qué el del centro era más grande? Porque por ahí va una arteria, que es la arteria espinal anterior. Y por detrás era todo lo contrario. En el centro había un tabique, que casi no se nota, y hacia los lados sí había unos surcos. ¿Por qué? Porque por ahí pasan arterias. ¿Qué arterias? Las arterias espinales posteriores. ¿Que van a nutrir qué cosa? La arteria espinal anterior nutre todo menos el cordón posterior. ¿Y la arteria espinal posterior qué va a nutrir? El cordón posterior. Lo que falta, y con eso ya tenemos la nutrición de la médula espinal, que es buenísima porque esta arteria espinal anterior y las posteriores se comunican formando una basa corona que mejora aún más la nutrición buena que ya tiene la médula espinal. Por eso infartos en médula espinal es muy difícil, a diferencia de un infarto cerebral, un infarto cerebeloso, un infarto de tronco. Eso es muy frecuente en los eventos cerebrovasculares. Pero hay un infarto en la médula espinal, es muy muy raro. Ya tendría que ser por un tumor, por un disparo, o sea, por algo extra que provoque el infarto, más no per se, de la nada, como los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales que se provocan de forma espontánea, ¿no? En un paciente diabético, hipertenso, porque la vascularización de la médula es muy buena. Y por último, de la arteria vertebral nace una arteria que se la nombra más que todo con esta sigla de la pica.
que es la arteria cerebelosa póstero-inferior. Va a nutrir la cara lateral del bulbo raquídeo y también la parte póstero-inferior del cerebelo. Por eso se llama PICA, arteria cerebelosa póstero-inferior. Usted casi nunca la va a escuchar como arteria cerebelosa póstero-inferior. Le va a decir la PICA, doctor, el paciente tiene un infarto. ¿De qué parte de la PICA, doctor? Usted sabe la PICA. ¿Por qué la PICA? Porque tiene un infarto en la parte lateral del bulbo y en el cerebelo, parte póstero-inferior. Y cuando se formaba el síndrome bulbar lateral, ¿qué nomás había? ¿Se acuerda? El síndrome bulbar lateral, ¿qué tenía? No. Ya podría haber una triadis, pero ¿qué se provocaba? Ya había síndromes ecosalternos, motor o sensitivo. No, el Wallenberg o síndrome bulbar lateral me hacía un síndrome sensitivo alterno, en donde el paciente tenía un defecto sensitivo del lado contrario y una alteración sensitiva del mismo lado. ¿Cuál es la arteria que se obstruyó y provocó el síndrome bulbar lateral antes llamado de Wallenberg? La PICA, que asocia también defectos cerebelosos. El paciente se cansa de la marcha, tiene dismetría y todo ese tipo de alteraciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿Algo? ¿A qué nutría? Arteria cerebelosa póstero-inferior. Nutre la parte póstero-inferior del cerebelo y la parte lateral del bulbo raquídeo. ¿Ya? Yo le recojo. De que la han plantado con su... Luego, ahora sí, las dos arterias vertebrales se unen y forman la arteria o el tronco basilar. ¿Arteria basilar o tronco basilar? Recuerde usted cuando vio neuroanatomía, más que todo en la práctica, usted vio que en el bulbo, en la parte anterior, había un gran canal, que era el canal basilar, porque por ahí pasa la arteria basilar. La arteria basilar emite ramos importantes. Uno de esos ramos importantísimos son estos ramos, que son muchísimos, que le llamamos nosotros ramos pontinos o ramos perforantes pontinos. ¿Por qué perforantes? Porque se meten en el puente para nutrir los elementos internos del puente. Los núcleos pontinos, las fibras pontocerebelosas y todo ese tipo de cosas que hay por dentro, ¿no? Estos ramos pontinos, cuando se obstruyen, me forman el síndrome pontino medial, o antes llamado de Millar-Gubler. ¿Qué característica tenía? ¿Qué nervio craneal se lesionaba en el síndrome de Millar-Gubler o ponto medial? El 7 y el 6, con un defecto motor contralateral. Entonces, esta es la que se daña para formar el síndrome ponto medial, o antes llamado síndrome Millar-Gubler. De este tronco basilar también sale una arteria, que es esta de aquí, que se llama la AICA. O nosotros más la nombramos como la AICA. ¿Cómo cree usted? Si la PICA es la arteria cerebelosa posterior-inferior, ¿qué cree que va a ser esta arteria? Cerebelosa antero-inferior. Porque nutre la parte lateral del puente y la parte antero-inferior del cerebelo. Entonces, un daño de la AICA o de la PICA me va a dar alteraciones cerebelosas. Si me daña el vermis, ataxia de la marcha. Si me daña el hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo, alteración de la metría, alteración del área de opocinesia, alteración de la sinergia que ya hemos conversado, de el elemento del hemisferio cerebral que esté obstruida la arteria, ¿ya? Y al final la arteria basilar emite su rama terminal, que es esta que está aquí, que es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior, si usted la ve, mira, aquí está la basilar, vista desde arriba, y aquí se emite la arteria cerebral posterior, que la vamos a poner con color negro, la arteria cerebral posterior, que va a nutrir lo que faltaba, ¿no? Va a nutrir la parte posterior del lóbulo temporal, va a nutrir la parte posterior y casi todo el lóbulo occipital. Da su rama parieto-occipital, su rama pericalcarina. Rodea el mesencéfalo y se encarga de nutrir al mesencéfalo también. Entonces la arteria cerebral posterior nutre al mesencéfalo y la parte posterior del lóbulo temporal y al lóbulo occipital, ¿ya? Entonces ya tenemos todos los elementos que nutren al cerebro. Ya habíamos conversado de la cerebral media, ya conversamos de la cerebral anterior. Lo único que nos quedaba era la parte inferior del lóbulo temporal y al lóbulo occipital. ¿Quién nutre al lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal? La arteria cerebral posterior. Entonces, si se altera, si se daña la arteria cerebral posterior, me voy a nutrir al lóbulo occipital. ¿Qué áreas yo tengo ahí importantes? Áreas de Brodmann. 17, 18 y 19. O sea, voy a tener alteraciones de tipo visual. El paciente te puede hacer como es el lóbulo occipital, te hace unas hemianopsias o te hace cuadrantopsias,
contralaterales de la lesión, ¿no? Si es derecho, pues generalmente es del lado izquierdo, si es izquierdo, generalmente es del lado derecho, lo que ya habíamos conversado, ¿no? Con las lesiones de los fascículos que ya habíamos conversado, porque la rama superior llega aquí, la rama inferior del geniculo calcario llega acá y termina en el lóbulo occipital. Y el cerebelo, algo que me había olvidado, antes de dar su rama terminal, la arteria basilar, da una última rama cerebelosa, que es la llamada suca, ahí está ese SCA, es la llamada suca. La suca es la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa superior. Y con eso ya tenemos todas las arterias que nutren al cerebelo. La pica, la aica y la suca son las tres arterias que me van a nutrir al cerebelo, ¿ya? Entre la arteria cerebral posterior y la suca, por ahí circula, por ahí pasa, por ahí usted lo va a ver, al tercer nervio craneal. Por aquí pasa el tercer nervio craneal. Por eso, si yo tengo una patología de la basilar, de la cerebral posterior o de la suca, yo puedo tener una compresión del tercer nervio craneal y darme una lesión del tercer nervio craneal. ¿Cómo yo sé que hay una lesión del tercer nervio craneal? ¿Cuál es la triada que me da cuando se lesiona el tercer nervio craneal? ¿No? Midriasis es una, tosis palpebral es otra y ya, por eso la midriasis. ¿Y el que divergente qué cosa? Y el estrabismo divergente, ¿no? Entonces, si yo tengo ese paciente con esa patología, yo digo el problema puede estar aquí en la comunicante posterior en la suca o en la arteria basilar, ¿no? Tengo un día un paciente hipertenso, mal controlado, que dice que no tomaba el medicamento porque le molestaba, y un día puedo dar la consulta porque tiene una triada de lesión de tercero. Entonces, palpebral, midriasis, estrabismo, pensé que había doble, ¿no? Como un ojo ve normal y el otro ve con estrabismo, pues el paciente ve doble. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Producto de esa hipertensión mal controlada, tenía una dilatación aneurismática en la arteria cerebrosa superior que me estaba comprimiendo al tercer nervio craneal, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora, estos circuitos, como usted sabe muy bien por sus profundos conocimientos de anatomía, estos circuitos se conectan entre sí. Tanto el circuito anterior, el circuito carotidio, como el circuito posterior que acabamos de conversar, el circuito vértebro-basilar, se conectan entre sí y forman lo que en la época de mi abuela le llamaban el polígono de Willis, ¿no? Que ahora se llama circuito arterial cerebral. Entonces, este circuito arterial cerebral es una comunicación que permite una compensación. Si, por ejemplo, no sé, la calle principal de la universidad la cierran por una manifestación, ¿usted qué tiene que hacer para poder llegar acá? Coger vías alternas. Se va por otro lado, coge otra ruta, se vira por aquí, vira por allá, coge algún atajo, etc. Entonces, lo mismo sucede aquí. Si yo tengo una comunicación y hay una obstrucción por un infarto, por ejemplo, sí se puede nutrir ese segmento tomando vías alternas gracias a esta conexión. Entonces, este circuito es importantísimo, es un circuito único. Ya, un circuito único porque el cerebro es una estructura extremadamente importante y asimismo es extremadamente delicada. Y como el cerebro es lo más importante que tenemos y el resto de órganos cochinos tienen que estar atentos a lo que el cerebro le pase, entonces obviamente tiene que crearse un circuito importante. Y ese circuito se llama circuito arterial cerebral, que en la época de mi abuela le decían polígono de Willis, que eso usted ya no lo va a decir más. Entonces, ¿cómo está formado este circuito arterial cerebral? Que es este de aquí. Aquí estaría la carótida y este es el sistema vértebro-basilar. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Esta arteria de aquí cuál es? No, la arteria cerebral anterior izquierda, arteria cerebral anterior derecha, que está conectado por la arteria comunicante anterior, ¿no? Y hacia atrás emite esta arteria que es la arteria comunicante posterior, que va a desembocar en esta arteria que era la rama terminal de la basilar, que ¿cómo se llamaba? Cerebral posterior. Y ellos forman el circuito arterial cerebral, o antes llamado polígono de Willis, ¿ya? El circuito anterior es importantísimo. Ahora, de ese circuito anterior, si usted lo ve con un poquito de amor y cariño, salen unas ramitas, ¿no? ¿Sí ve usted? Salen unas ramitas ahí. Estas ramitas pequeñas que salen tanto del circuito anterior como del circuito posterior se llaman los ramos perforantes. Estos ramos perforantes de aquí adelante son los ramos perforantes anteriores. Y los del circuito posterior se llaman ramos perforantes posteriores, que algunos tienen sus nombres, ¿no? Por ejemplo, de los anteriores, los más conocidos, los más importantes son las lentículo-estriadas, porque se meten, perforan el parénquima encefálico y nutren los elementos internos, como la cápsula
cápsula interna y los núcleos de la base. ¿Ya? Ahora, miren, si queremos nosotros recordar la vía olfatoria, más o menos la vía olfatoria estaría aquí. Aquí estaría el bulbo olfatorio, vamos a hacerlo con otro color. Aquí estaría el bulbo olfatorio. Después el bulbo olfatorio que sigue, usted que recién acaba de dar una lección, sigue la cintilla olfatoria. Hablando de lo macro, ¿no? Porque el núcleo es algo micro. La cintilla olfatoria. Y la cintilla olfatoria, ¿qué pasa? Se divide en dos. Una estría olfatoria lateral y una estría olfatoria medial que se va a comunicar con la del otro lado, ¿verdad? Entonces, entre la estría olfatoria lateral, entre esta estría olfatoria lateral y esta estría olfatoria medial, aquí hay un espacio entre las dos estrías, ¿no? Que sería como que el trígono olfatorio. Ahora, aquí, unas ramitas perforantes de este circuito arterial cerebral se meten en esta zona, justo aquí, entre la estría olfatoria lateral y la estría olfatoria medial. Aquí se meten unas arterias perforantes. Y este espacio, como está muy perforado, es a lo que se conoce como el espacio perforado anterior. ¿Ya? El espacio perforado anterior. Está entre la rama medial y lateral de las estrías olfatorias. Y está lleno de huequitos. Si usted ve cuando vea cerebro, si no lo ha visto, y le muestran la cara basal del cerebro, van a mostrarle aquí, justo en la zona anterolateral, un espacio lleno de muchos huequitos que se llama el espacio perforado anterior. Doctor, ¿y esos huequitos de salieron? Son estas arterias perforantes anteriores o lentículas estriadas que se están metiendo ahí para poder ir a nutrir los elementos internos del cerebro, que usted ya sabe que son los núcleos de la base, la cápsula interna y todo eso. ¿Ya? Si hay un espacio perforado anterior, tiene que haber un espacio perforado posterior también. El espacio perforado posterior también está producido por lo mismo, por arterias perforantes que se meten, que se introducen para nutrir la parte interna de un elemento. ¿Ya? Si el circuito, el espacio perforado anterior está dado por las perforantes anteriores, ¿qué perforantes van a perforar el espacio perforado posterior? Las perforantes posteriores. ¿Dónde se encuentra el espacio perforado posterior? El espacio perforado posterior es el espacio interpeduncular. Acuérdese usted, el mesencéfalo, más o menos estarían aquí las orejitas del mesencéfalo que usted ya vio. Aquí estaría el puente, aquí estaría el bulbo raquídeo. Entonces, de la arteria cerebral posterior más que todo y un poquito de la comunicante anterior, principalmente de la cerebral posterior, nacen unos ramos aquí que se ponen en el espacio interpeduncular y lo perforan para nutrir la parte interna del mesencéfalo, el núcleo rojo, el locus niger, el pie peduncular, el núcleo del tercero, los núcleos accesorios, etc. Un poquito también viene de la cerebral, la comunicante posterior, pero lo más principal es de la arteria cerebral posterior. Se ingresan y se meten dentro del mesencéfalo, ¿no? Este es el mesencéfalo de las orejitas de los pedúnculos cerebrales, aquí dentro, aquí en este espacio interpeduncular, por aquí ingresan esas arterias perforantes. Y eso se conoce como el espacio perforado posterior que está dado por estos ramos. ¿Ya? De las ramas perforantes posteriores, hay una rama muy interesante, que es la rama que va a nutrir al tálamo. La rama que va a nutrir al tálamo, que si usted ve, tiene muchas variantes anatómicas, o sea, cada uno de nosotros puede tener una variante diferente que nutre al tálamo. Esta arteria usted la va a escuchar muchísimo con el epónimo, pero bueno, el epónimo nadie lo olvida, que es la arteria de Percherón. Como el caballo de la... no tienen hermanos, ¿no? Como el caballo de la granja, si es que tienen un hermano pequeño, hijo o algo. La arteria de Percherón. ¿Ya? ¿Es unido? No, es que no me dio. Arteria de Percherón, así se llama. Entonces, estas arterias de Percherón son unos ramos perforantes talámicos, o sea, tálamos perforantes, que van a nutrir al tálamo y que tienen muchas variantes anatómicas. Por ejemplo, miren, puede ser que cada cerebral posterior nutra a un tálamo. Puede ser que una arteria nutra a los dos tálamos y la otra se quede pelada, no nutra nada. Puede ser que una arteria forme un tronco común que luego nutre a los dos tálamos. O puede ser que haya un asa común que saque la arteria que nutre al tálamo. Full variantes. Puede ser que cada uno de nosotros tenga una variante diferente de la arteria de Percherón. Y por eso se sabe, cuando usted ya ve en clínica, que por ejemplo los infartos talámicos no me focalizan. Por ejemplo, si yo veo un infarto cerebral derecho, yo digo, la obstrucción está en la arteria que nutre al hemisferio derecho. Si yo veo un infarto, no sé, del área de Broca derecha, yo digo, el daño está en la arteria cerebral media, rama superior del lado derecho. Si yo veo un infarto que compromete más que todo la cara medial frontal izquierda,
yo digo la lesión está en la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Si yo veo una lesión en el área 17 de Brodmann del lado derecho, la lesión está en la arteria cerebral posterior del lado izquierdo, donde yo veo el infarto. Pero si yo veo un infarto talámico, nunca puedo yo decir de qué lado está la lesión. ¿Por qué? Porque pueden haber variantes. Entonces, por ejemplo, incluso yo puedo tener la obstrucción de una sola arteria y aquí estarían los tálamos, y miren estos dos como dos puntitos negros. Eso es un infarto bitalámico. Estos puntitos negros que usted ve aquí es un infarto de los dos tálamos. Y puede ser que decir, doctor, entonces si se le infartaron los dos tálamos, quiere decir que se obstruyeron las arterias de los dos lados. No, porque puede ser que se haya obstruido la arteria de un lado que nutra a los dos tálamos. Entonces nunca uno puede focalizar. Puede saber de qué lado está la lesión solamente viendo al tálamo. Yo tengo que ver el resto de cosas, el resto de semiología, etcétera, etcétera. La arteria de presión no tiene muchas variantes y por eso no se la toma muy en cuenta. No, todas las variantes son comunes, es muy irregular, por eso se dice que el tálamo no es focalizador, el tálamo no me dice dónde está la lesión, tengo que ver el resto de zonas infartadas, ¿ya? Doctor, usted dijo que las ramas perforantes unas tenían un nombre. O sea, las anteriores, son ramas perforantes anteriores, donde las que más comunes son las lentículos estriadas, y las posteriores son las perforantes posteriores, están las tálamos perforantes, las venículos perforantes y todo eso, ¿ya? Ahora bueno, ya terminamos la parte anterior, hablemos un poquito del drenaje venoso. En 5 minutos pasa el cuarto maletín. Hablemos del drenaje venoso. En relación al drenaje venoso, es decir, todas esas arterias van a nutrir y luego crean desechos que tienen que ser recogidos por medio de las venas. El drenaje venoso se subdivide en dos grandes tipos de drenaje. Siéntese bien, joven, por favor. En dos grandes tipos de drenaje. El drenaje superficial, que es el que drena la parte superficial del encéfalo, y el drenaje profundo, que es el que drena las profundidades del encéfalo, porque usted sabe que hay muchos elementos, ¿no? Están los núcleos de la base, está la cápsula interna, hay núcleos del sistema límbico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay doble circuito. La cosa es que sea superficial o profundo, toda esta sangre venosa va a terminar o va a culminar en grandes ensanchamientos venosos, en unos espacios venosos, unas venas muy anchas, de un calibre muy mayor en relación al drenaje que estamos conversando ahorita, que se conocen como los senos venosos durales, porque se encuentran dentro de la dura madre, que es una meninge, ¿ya? Tanto el superficial como el profundo van a terminar en estos grandes ensanchamientos venosos que se llaman senos venosos durales. Hablemos del drenaje superficial. El drenaje superficial, no quiero que se me llenen tanto de nombre. Usted sabe muy bien que existe un drenaje del lóbulo frontal, parietal, occipital y drenaje temporal, ¿ya? Entonces yo tengo venas frontales, temporales, occipitales y temporales. Son las venas superficiales. Esas venas, ¿hacia dónde le dije yo que iban a desencadenar? Unos grandes ensanchamientos que se conocen como senos venosos durales. Un seno, en neuro por lo menos, un seno se refiere a un ensanchamiento de algo. ¿Ya? Un ensanchamiento es un seno, ¿un ensanchamiento de qué? De una vena dural, porque está dentro de la dura madre. Entonces, las venas frontales, parietales y occipitales van a drenar principalmente a un seno venoso, que se conoce como el seno sagital superior, que es este que está aquí. Se conoce como seno sagital superior, ¿ya? Las venas temporales, en cambio, van a drenar a una arteria que se conoce como arteria cerebral media, una vena que se conoce como vena cerebral media superficial. Aún no llegan al seno, porque esta es una vena, el seno es este de aquí. Entonces las venas frontales, parietales y occipitales drenan en un seno, que es el lugar final donde tiene que llegar esa sangre venosa, que es el seno sagital superior, que ya luego veremos qué más pasa, ¿no? Mientras que las venas temporales desembocan en otra vena más gruesa, que no es un seno, que es la vena cerebral media superficial. Está ahí justo donde está la cerebral media arteria, ahí en el cisura silviana. ¿Ya? Ahora, esta vena cerebral media superficial puede drenarse en determinados lugares. Por ejemplo, drena en un seno, el seno cavernoso, ¿ya? Puede drenar en otro seno, que es el seno frontoetmoidal, ¿ya? O puede comunicarse con el seno sagital superior a través de esta vena que se llama vena anatomótica superior, ya que antes de la época de mi abuela le decían de Troller. Entonces la vena cerebral media superficial puede comunicarse con el seno sagital superior a través de esta vena anatomótica superior. O
puede comunicarse con este seno de aquí, que se llama el seno lateral, a través de la vena anastomótica inferior, que en la época de mi abuela le llamaban de la V. ¿Ya? Entonces la vena cerebral media superficial tiene varias formas donde drenarse: al seno cavernoso, a otros senos más profundos, o a través de la anastomótica superior e inferior pueden dirigirse o al seno sagital superior o a este otro seno que se llama el seno transverso o seno lateral. ¿Ya? Y ahí termina la parte superficial en relación a esta foto, por lo menos. La cosa aquí es que usted sepa que llega al seno y luego veremos del seno qué pasa, ¿no? ¿Estamos claros? Estamos hablando del circuito superficial todavía. ¿Ya? Bueno, aquí vemos un poquito, ¿no?, el seno cavernoso, que es el que hemos dicho donde desembocaba la cerebral media superficial, desemboca al seno cavernoso. Y el seno cavernoso luego desemboca en los senos petrosos superiores y senos petrosos inferiores. ¿Ya? Gracias, 745. Una pregunta, donde dice prefrontal y todo, ¿qué significa prefrontal? Ya lo quité, ya mismo lo que lo ponga me vuelve a preguntar. ¿O qué dijo? Mientras a ver si me acuerdo de lo que estaba ahí. Por ejemplo, lo que quienes tienen comunicación al veno al seno sagital superior. ¿Tienes? No le entiendo la pregunta. ¿Qué preguntaba? ¿Dónde están las BB? ¿Qué significa? Las BB. Vena. Vena prefrontal, venas frontales, parietales. Ajá. Entonces, si usted recuerda, ya guardé el teléfono. Si usted recuerda, habíamos quedado que la vena cerebral media superficial puede desembocar al seno cavernoso o a través del anastomótico superior y o anastomótico inferior, ir ya sea al seno sagital superior o al seno transverso o también llamado lateral. Entonces, cuando la sangre llega aquí al seno cavernoso o la sangre que llega aquí al seno cavernoso de determinados lugares, una de ellas la cerebral media superficial, esta sangre luego, por medio de unas anastomóticas que se llama vena petrosa superior o vena petrosa inferior, se va a dirigir. La vena petrosa superior también desemboca en el seno transverso. ¿De acuerdo? Entonces al seno transverso va a llegar la vena anastomótica inferior y la vena petrosa superior. Mientras que la vena petrosa inferior va del seno cavernoso hacia otro seno que se llama el seno sigmoideo. Luego ya vamos a conocer esos senos bien, cómo es que se comienzan a formar, ¿ya? La vena anastomótica superior va del seno cavernoso, que usted ya sabe que está al lado de la silla turca, por donde entra la carótida interna, que habíamos conversado, del seno cavernoso hacia el seno lateral o transverso. Y la vena anastomótica inferior drena del seno cavernoso hacia otro seno que se llama el seno sigmoideo. ¿Ya? Seno sigmoideo. Continuando con el drenaje superficial, ya vimos cómo se drena la cara lateral, ¿no? La cara lateral ya usted sabe cómo se drena por esas venas que acabamos de conversar, frontales, parietales, occipitales hacia el seno sagital superior, temporales hacia la vena cerebral media superficial y esta a su vez al seno cavernoso, un seno que se llama efeno parietal, por anastomótica superior al seno sagital superior, por anastomótica inferior al seno transverso, y del seno cavernoso usted ya sabe que la sangre venosa va por medio del seno petroso superior al seno lateral y por medio del seno petroso inferior al seno sigmoideo. Esa es la circulación venosa de la cara lateral del cerebro y un poquito basal. Ahora, ¿cómo se drena la cara medial del cerebro y el resto de cara basal? Pues la cara medial está nutrida, ¿por qué arteria está nutrida la cara medial? ¿Por qué arteria? La arteria cerebral anterior. Ahora, entonces, ¿quién drena la sangre venosa de la cara medial? La vena cerebral anterior. ¿Ya? La vena cerebral anterior. Entonces, la vena cerebral anterior viene recogiendo toda la sangre venosa de la cara medial. Y se une, mire, justo aquí está el chiasma óptico y la cintilla, se une más o menos a este nivel, al nacimiento de la cisura de Silvio, con una arteria que es la homóloga de la cerebral media superficial, pero que está más profunda. Si está más profunda, ¿cómo se llamaría? Si la vena cerebral media superficial está más superficial en la cisura lateral o de Silvio, ¿cómo se llamaría la arteria que está más profunda? Vena cerebral media profunda. Entonces, la vena cerebral anterior, que viene recogiendo toda la sangre de la cara medial, se une con la vena cerebral media profunda, ¿ya? Se une con la profunda, se unen y forman una arteria que se llama, una vena que se llama la vena basal, que en la época de mi abuela le decían la vena de Rosenthal. Entonces, entre las dos, tanto la cerebral anterior
como la cerebral media profunda se unen y forman la vena basal de Rosenthal. Esa vena basal de Rosenthal luego va a desencadenar en una gran vena que se llama la vena cerebral magna o antes llamada vena de Galeno. ¿Ya? ¿Quedó claro? Vena cerebral anterior se une con quién? Cerebral media profunda. Se unen y forman la vena basal de Rosenthal. Que mire, llega aquí, rodea al mesencéfalo para desembocar por detrás del mesencéfalo, un poquito por encima de la glándula pineal, en otra gran vena que es la vena cerebral magna o vena de Galeno. Ya, mira ahí se ve un poquito más esquematizado. La vena cerebral anterior por aquí, la vena cerebral media profunda por acá, se unen y forman la vena basal. Y la vena basal rodea el mesencéfalo y por encima más o menos de la glándula pineal, que acuérdense que está por detrás del mesencéfalo, se une a este gran tronco venoso que es la vena cerebral magna o también llamada vena de Galeno, ¿no? Antes llamada vena de Galeno. Déjenme ver algo. Y la vena de Galeno, mira, la vena de Galeno, que sería este de aquí, desemboca en otro seno que se llama el seno recto, que luego ya vamos a conversar, ¿no? Y la vena de Galeno desemboca en un seno que es el seno recto. Mire usted, aquí tenemos el seno sagittal superior, que ya hemos conversado, el seno transverso y sigmoideo. La vena cerebral magna desemboca en un seno que es el seno recto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o inquietud o algo hasta aquí? Eso es el drenaje superficial. Entonces ya vimos cómo se drena la cara lateral del cerebro, vemos cómo se drena la cara medial del cerebro y ya vimos cómo se drena la cara basal del cerebro. ¿Ya? Que es lo que más se estudia, ¿no? El cerebelo y el tronco no se estudia tanto como el drenaje venoso. Y ahora falta la parte profunda. Entonces el drenaje de la parte profunda se llama drenaje venoso profundo, el anterior era el superficial. El drenaje venoso profundo está representado prácticamente por dos venas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, que se llaman las venas cerebrales internas o profundas. Entonces, toda la sangre profunda del hemisferio cerebral derecho llega a la vena cerebral interna derecha, y toda la sangre venosa profunda del hemisferio cerebral izquierdo llega a la vena cerebral interna izquierda. Entonces, estas venas cerebrales internas están nutridas o formadas por muchos ramos, imagínate, todos los ramos profundos. Dentro de esos ramos hay tres ramos que son los que más destacan, pero realmente son muchísimos, ¿no? Hay tres ramos que son los que más destacan. Una es la vena tálamo estriada. Nutre todo lo que es núcleo, recoge todo lo que es núcleo de la base, cápsula interna y todos esos elementos. Otra es la vena septal, que va recogiendo toda la parte medio profunda, la vena septal. Y por último hay una vena que es la vena coroidea, que viene por los ventrículos y todo eso. Entonces recibe muchos afluentes de la vena cerebral interna, pero tres son los más importantes: la vena tálamo estriada, la vena septal anterior y la vena coroidea. Estas tres venas se unen y forman la vena cerebral interna de cada lado. Esta vena tálamo estriada es importante porque pasa por un surco, que ya lo hemos conversado, que está entre el tálamo y el caudado. ¿Cómo se llamaba el surco que estaba entre el tálamo y el caudado? El surco optoestriado. ¿Qué pasaba por ahí? A ver, ¿qué pasaba? La estría terminal. ¿Y qué era la estría terminal? Era una fibra amigdalófuga, ¿cuál? ¿Dorsal o ventral? Amigdalófuga dorsal. No era una fibra que pasaba por el surco optoestriado. Entonces, por el surco optoestriado pasa la estría terminal y también la vena tálamo estriada. Esto también va a pasar por aquí. Entonces, la vena tálamo estriada, que pasa por el surco estriado junto con la estría terminal, la vena coroidea y la vena septal, las tres se unen, más un pocotón de ramos más y forman la vena cerebral interna. Esta vena cerebral interna va a desembocar en el mismo lugar donde desencadenaba la vena basal de Rosenthal. ¿Dónde desencadenaba la vena basal de Rosenthal? En la gran vena de Galeno o vena cerebral magna. Entonces, esta cerebral interna desemboca también ahí en la vena cerebral magna. ¿Y la vena cerebral magna en qué seno desembocaba? En el seno recto. ¿Ya? Y así se drena la parte profunda. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Listo, son las 7:57, 8 y 5, nos vemos de nuevo. A ver, entonces, el último tema que nosotros vamos a conversar en relación al sistema nervioso son
Voy a hablar de las meninges encéfaloespinales. ¿No? Como que prácticamente terminamos todo lo que es sistema nervioso, porque luego ya viene un tema que es de endocrino, de páncreas y todo ese tipo de cosas. Entonces, las meninges encéfaloespinales, si queremos darle una función, tienen tres funciones básicas, que son protección, fijación y nutrición, ¿no? De una forma distinta a lo que quizás entendemos como protección, fijación y nutrición, pero al final de cuentas lo hace. Como ustedes saben muy bien por sus profundos conocimientos de donde le hayan enseñado eso, nosotros tenemos tres meninges de afuera hacia adentro. La más externa, que es la más dura, es la dura madre, que también se la conoce como paquimeninge, ¿no? De ahí sigue la aracnoides y por último se encuentra la pía madre, que está íntimamente pegada al sistema nervioso. La aracnoides y la pía madre tienen un origen embriológico similar, a diferencia de la dura madre. La aracnoides y la pía madre provienen de la... ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen embriológico? Ustedes que vieron... ¿Ya? No, la hoja embrionaria. ¿De dónde proviene la mayor cantidad del sistema nervioso? ¿Ectodermo, mesodermo o endodermo? Del ectodermo. Entonces la aracnoides y la pía madre provienen del ectodermo, mientras que la dura madre proviene del mesodermo. Por eso la dura madre es totalmente distinta a la aracnoides y pía madre. A la dura madre se la llama también paquimeninge, y a la aracnoides y pía madre, por ser muy parecidas y tener un origen embriológico similar, también algunos la llaman en conjunto como pía aracnoides o leptomeninge, ¿ya? Paqui significa duro, por eso se llama la paquimeninge, porque es la meninge dura, y lepto significa blando, por eso se llama la leptomeninge, porque son las más blanditas. Entre ellos comienzan o hay espacios. La dura madre se encuentra íntimamente por debajo del hueso. Usted sabe que el hueso generalmente tiene una telita que lo cubre. Esa telita que lo cubre es el periósteo. Cuando usted come pollo, usted puede raspar el hueso y se ve que tiene como una telita sobre el huesito del pollo. Asimismo, todos nuestros huesos tienen una telita que los cubre que se llama periósteo. Esa tela se encarga de nutrir al hueso. Esa tela también se encarga de ayudar a la cicatrización del hueso. El hueso también cicatriza. Cicatriza de una forma muy dura, se llama callo óseo. Pero el hueso del cráneo solamente tiene periósteo por fuera, por dentro no hay periósteo. ¿Por qué? Porque la dura madre desplazó al periósteo. O sea, la dura madre hace de veces de periósteo en la parte intracraneal. ¿Por qué? Porque ya le dije, ¿no? El periósteo en el hueso, ¿para qué sirve? Para nutrir y para cicatrizar. Cuando se rompe el hueso, así usted no se haga nada, gracias a este periósteo se va a formar una especie como de cicatrización dura que se llama callo óseo. Pero ese callo óseo solamente se va a formar por fuera. Porque ¿qué pasaría si yo tuviera periósteo por dentro del hueso? Se fractura el hueso y me crearía un callo óseo también hacia intracraneal. ¿Y cuál es el problema del intracráneo? Que dentro del cráneo los elementos que están ahí son suficientes. O sea, el intracráneo ha sido creado solamente para contener lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Todo lo que hemos estudiado. Cerebro, cerebelo, tronco, venas, arterias, elementos del sistema límbico, núcleo de la base. Todo lo que hemos conversado. Pero está así, justito. Si existe algo extra, me invento, siendo un poco exagerado, un alfiler yo pongo dentro del cráneo, no entra. Y si lo quieres meter a presión, ¿qué va a pasar? Que los elementos normales van a tener que desplazarse hacia otros lugares y eso podría ser mortal. Entonces, si yo me fracturara el hueso y tuviera periósteo por la cara intracraneal, se formara un callo óseo. Es ocupar espacio, empujar a los elementos intracraneales que ya hemos conversado en todos estos casi 4 meses que hemos compartido y pudiera incluso matar al paciente. O sea, algo normal que puede pasar en la piel, en los huesos de la mano, en cualquier parte del cuerpo, puede ser mortal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dura madre dijo, no, tú no me vas a formar callo óseo intracráneo porque luego me muero. Entonces la dura madre desplazó el periósteo y la dura madre hace las veces de periósteo, pero mi madre no sirve para nutrir, no sirve para cicatrizar el hueso. Simplemente lo que ella quiere evitar es que se forme un callo óseo intracraneal. Entonces los huesos del cráneo, a diferencia del resto de huesos del cuerpo, solamente tienen periósteo por fuera, por dentro está la dura madre, ¿ya? Entre la dura madre y el hueso se forma un espacio que es virtual. ¿Qué quiere decir? Que generalmente es un espacio que no existe realmente. Simplemente está ahí, pegadito. Ese espacio se conoce como espacio epidural, extradural o peridural. Entre el hueso y la dura madre hay un espacio que es virtual, que se llama epidural, extradural o peridural.
mientras más pasa el tiempo, digamos que esta mano es el hueso y esta mano es la dura madre, es un espacio virtual. Y mientras más pasa el tiempo, la dura cada vez se va pegando más al hueso, se va adosando más al hueso. Cuando yo opero cráneo, por ejemplo, un joven de 20 años, 18 años de edad, yo sé que sacar el hueso va a ser fácil. Yo saco el hueso y simplemente sale. Se separa fácilmente de la dura madre. Pero si yo voy a operar a un paciente adulto mayor de 80, 85, 90 años, 70 años, a una edad bastante considerable, yo sé que va a ser complicado sacar el hueso. A veces incluso tratando de separar el hueso de la dura madre, la dura se va a romper y toca luego suturar la dura. Y cuando uno trata de retirar el hueso se despega, como cuando ustedes pegan a dos elementos que están muy pegados, suena, ¿no? Ese sonidito que hace es porque mientras más pasa el tiempo, mientras más años pasan, la dura madre cada vez se pega más y más al hueso. O sea, mi dura madre está mucho más pegada al hueso que la dura madre de ustedes, porque evidentemente yo soy mayor de ustedes. Y la dura madre de mi abuelita, que ya tiene, si Dios permite, en septiembre 84 años de edad, está muchísimo más pegada que la dura madre mía. O sea, mientras más pasa el tiempo, la dura se pega más y más y más hacia el hueso. Entonces, el espacio epidural es un espacio virtual, un espacio que cada vez desaparece. Luego sigue el aracnoide. Entre la dura madre y el aracnoide está un espacio que se llama el espacio subdural. Entre la dura madre y el aracnoides. Luego sigue el aracnoides y la pia madre. Entre el aracnoides y la pia madre está un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Y por ese espacio subaracnoideo, ya lo conversó, ya usted lo sabe, si no ya lo va a saber, por ahí pasa el líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, el espacio epidural es un espacio virtual, el espacio subdural es un espacio medianamente real, o sea, no es tan virtual como el espacio epidural, pero no es un espacio tan notorio. Ahí por ahí pasa algo que luego veremos. Mientras que entre la aracnoides y la pia madre está el espacio subaracnoideo, que por ahí sí que es circulario, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos claros hasta aquí, no? Ahora, vamos a conversar un poquito de cada una de estas medidas. Hablemos de la más externa, la más dura, y la que realmente cumple con a mayor cabalidad el tema de protección. ¿Cuál es el protección? La dura madre es súper buena. Yo, por ejemplo, si yo voy a operar a un paciente y me dice el doctor, el paciente ha hecho una neuroinfección, o sea, hay infección del sistema nervioso, yo puedo decir que si la dura madre no se abrió, es muy difícil que haya una infección del sistema nervioso. O sea, para que pueda llegar un agente infeccioso al sistema nervioso, luego veremos otras rutas, la dura madre tiene que romperse, porque la dura madre bien sellada no va a permitir que ingresen al doctor. Pero si usted lo operó, le abrió el cráneo, le sacó el hueso, colocó puntos de sutura, etc., entonces de ley puede hacer una neuroinfección si prácticamente el cerebro ya estaba casi que abajo. No, porque si no abrí la dura, no va a haber neuroinfección. La dura madre es tan dura y tan protectora que no va a permitir que ingrese un agente infeccioso al sistema nervioso. Ahora, si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo sí me tocó abrir la dura madre porque me tocó revisar el cerebro, qué sé yo, sí existe riesgo de neuroinfección porque estoy rompiendo la dura, estoy rompiendo esa barrera súper fuerte que impide que haya un agente infeccioso. Entonces la dura madre, dentro de un plano determinado, sí que cumple con su función de protección, ¿ya? La dura madre paquimeninque. La dura madre tiene vascularización, tiene inervación. La dura madre, usted ya sabe la vascularización más principal. Hablamos de la arteria meningia anterior, la arteria meningia media y la arteria meningia posterior, que eran ramas de la carótida externa y interna, de la carótida externa, ¿no? Hay otros ramitos meningios que acabamos de conversar, o vimos nosotros el ramo meningio hipoficiario, que era el de la venas cónicas cinar, y también hay otros ramitos meningios, ¿no? Pero quizás la más importante es la arteria meningia anterior, media y posterior, y de esas tres, la más notoria, más marcada, más representativa, es la arteria meningia media. Esa es una gran protección y gran vascularización para la dura madre. Ahora, con respecto a la inervación, más que todo la dura madre está inervada por el nervio trigémino, ¿ya? Inervado por el nervio trigémino. La parte anterior, más que todo por la primera rama del nervio trigémino, y la parte media por la segunda y tercera rama del nervio trigémino. La parte posterior ya más está el noveno, el décimo nervio craneal, y también se encuentran los nervios cervicales. Ahora, tanto el vaso como los nervios forman un sistema que se llama el sistema trigémino vascular. Acuérdese usted que la principal inervación de la dura madre era el nervio trigémino y forman un sistema que se llama el sistema trigémino vascular. Ese sistema es los nervios que le inervan al vaso sanguíneo, ¿ya? Los nervios del trigémino que inervan y que pueden hacer que el vaso se contraiga o se dilate. En determinadas personas, más que todo en las mujeres, a veces eso comienza a contraerse y a dilatarse de forma anómala por determinados mecanismos, y es este el responsable de la formación de la migraña.
El sistema trigémino vascular es responsable de la migraña, por determinados mecanismos. A veces hay personas, qué sé yo, con el chocolate, con el sonido fuerte, con determinados olores, activan este sistema trigémino vascular y provocan los cuadros migrañosos que son mucho más frecuentes en las mujeres. Y el tratamiento farmacológico está enfocado en modular o en regular a este sistema trigémino vascular. ¿Ya? Ahora, con respecto a la dura madre tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa es la que se relaciona con el hueso, por eso la capa externa es la capa ósea, que está pegada al hueso y que mientras más pasa el tiempo se pega más y más. ¿Y qué forma qué espacio? El espacio epidural, no epidural, extradural o peridural, muy bien pegado al hueso. Y también tiene una capa interna. La capa interna se relaciona con la meninge que está abajo, que sería la aracnoides. Por eso la capa interna también le llaman la capa meninge. O sea, tiene una capa externa u ósea que forma el espacio epidural y tiene una capa interna o meningia que se relaciona con la aracnoides y formaría el espacio subdural. Ahora, subdural. Esta capa interna, a diferencia de la externa que es lisa, la capa interna es rugosa y tiene una especie de tabiques. Tiene una especie de tabiques que se conocen como los pliegues durales. Entonces yo tengo un tabique en todo el centro que se coloca aquí, un tabique en todo el centro que se coloca aquí, que se conoce como la hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro, se ubica en la zona interhemisférica. Desde la parte más alta del cráneo llega hasta que se relaciona con la estructura comisional más importante de la cara medial del cerebro, que es el cuerpo calloso. Entonces llega justito hasta el borde superior del cuerpo calloso, porque parece que el cuerpo calloso, como es comisional, está ahí y no deja que la hoz del cerebro baje más todavía. O sea, aquí está el cuerpo calloso, que es comisional, conectando el lado izquierdo con el lado derecho, y viene la hoz y se queda así, formando una especie de T. ¿Ya? Esta es la hoz del cerebro. Y ahora, esta hoz del cerebro, hacia abajo y atrás, le salen una especie como de alitas que se pone sobre el cerebelo a manera de tienda de campaña y se conoce como la tienda del cerebelo. ¿Ya? Tienda del cerebelo. Y hay una porción también que se va un poquito más hacia adelante en relación a la silla turca, que se conoce como el diafragma celar o tienda de la hipófisis. Se coloca, aquí está la silla turca, se pone sobre la silla turca. El diafragma celar o tienda de la hipófisis. ¿Estamos claros? Y esos son los pliegues durales. Hacia abajo y medial, aquí no se le vería, habría que levantarlo, hacia abajo y medial encontramos otro elemento que se conoce como la hoz del cerebelo, que eso en la práctica usted lo va a ver mejor. Entonces aquí está la tienda del cerebelo, hacia abajo y medial voy a encontrar otro elemento que es más chiquitito, que se conoce como la hoz del cerebelo, porque también se ubica entre los dos hemisferios cerebelosos. La hoz del cerebro se ubica entre los hemisferios cerebrales y la hoz del cerebelo se ubica entre los hemisferios cerebelosos. ¿Cuál es una de las funciones de estos pliegues? Pues tiene varias funciones. Por ahí pasan los senos venosos, que ya vamos a conversar, y la otra función es que se encarga de tabicar al cerebro. Al tabicar al encéfalo, más que todo al cerebro, al tabicarlo se encarga de distribuir la fuerza. Por ejemplo, usted ha visto esos tanqueros grandes de agua, ¿no? Los tanqueros grandes de agua cuando ellos se viran, imagínese usted que el tanquero esté lleno de agua, repleto de agua. Cuando el tanquero se virara, toda esa agua que está ahí debería irse hacia el lado contrario y puede hasta volcar pues ese tanquero. ¿Por qué no se volca si ese tanquero puede estar repleto de agua y sin embargo, a pesar de que se vira, todo el agua llega allá y no tira hacia un lado al tanquero? ¿Por qué? Ustedes no creo, pero han visto un tanquero por dentro. El tanquero por dentro está tabicado. El tanquero por dentro está tabicado, si está dividido con paredes. ¿Y por qué tiene paredes? ¿Cuál es el objetivo de que tenga paredes? De que la fuerza se distribuya. Entonces, si yo tengo este tanquero hasta aquí, esta agua es la que va a golpear esta pared. Pero el agua que está acá se pega con esta zona, entonces distribuye la fuerza. Una fuerza se queda en el centro y la otra se va hacia un lado. Y eso hace que toda la fuerza no vaya hacia un lado, porque si el tanquero fuera totalmente un tubo, como se ve por dentro, todo el agua se fuera hacia una zona y volcara a ese tanquero. Entonces, gracias a esos tabiques se distribuye la fuerza. Gracias a estos tabiques, si yo tengo un accidente de tránsito, un golpe por riña, un golpe por caída, lo que sea que pase, ese golpe no va a llegar directamente hacia la zona donde está el golpe y hacia la zona donde se van a dirigir los elementos intracraneales, sino que gracias a estos tabiques se van a distribuir las fuerzas. Y eso puede ayudar a que la lesión intracraneal no sea tan fuerte como si no hubieran los tabiques.
¿Ya? Entonces, una de las funciones de los tabiques es eso, distribuir la fuerza. Ahora, ¿qué más? Gracias a esos tabiques o por esos tabiques, acuérdense usted que teníamos dos caras. Una cara externa u ósea y una cara interna o meningia. Esas dos paredes que tiene la dura madre, en determinadas zonas se separan y forman un gran ensanchamiento venoso que se conoce como los senos venosos de la dura madre. Entonces, ¿por dónde van a circular esos senos venosos de la dura madre? Mire, por ejemplo, tenemos uno, el seno sagital superior. El seno sagital superior pasa por el borde superior de la hoz del cerebro. Por aquí circula el seno sagital superior. Ese seno sagital superior, ¿de dónde venía drenando la sangre? Prácticamente de la cara lateral del cerebro. ¿Se acuerda usted? La cara lateral del cerebro drenaba directamente las venas frontales, parietales, occipitales y parte de las venas temporales. Porque parece que las venas temporales iban a la vena cerebral media superficial, que por medio de la anastomótica superior se dirigían hacia el seno sagital superior. O sea, casi que el seno sagital superior va drenando toda la sangre venosa de la cara lateral del cerebro. Entonces, la hoz del cerebro, por el borde superior, ¿qué va a circular? Va a circular el seno sagital superior, que va desde aquí, desde la parte más anterior hasta atrás. ¿Hacia dónde? Llega a una zona en donde se une con la tienda del cerebelo, aquí. Que si nosotros lo topamos por fuera, es en la tuberosidad occipital externa. La tuberosidad occipital externa. Ahí llega el seno sagital superior. Ese lugar donde va a llegar el seno sagital superior se llama la confluencia de los senos. En la época de mi abuela le decían tórcula. O también le decían prensa de erófilo. Esta es la práctica, les van a mostrar o ya les mostraron. Entonces, ahora se llama la confluencia de los senos. Antes también se le llamaba tórcula o prensa de erófilo. Entonces, ahí va llegando el seno sagital superior. Mire usted como el seno sagital superior, mientras más atrás se va llenando más de sangre venosa. No, aquí solamente está recogiendo el lóbulo frontal, luego llegan las del lóbulo parietal, luego llegan las del lóbulo occipital, y cuando está hacia atrás pues ya está repleta de drenaje venoso, cuando llega la prensa de erófilo. Por eso, mire, les cuento, cuando yo estoy operando un cerebro, si yo tengo que por A o B motivo traspasar el seno sagital superior, yo digo, a ver, si estoy en la parte más anterior del seno sagital superior, como tengo pocas afluencias, yo puedo coger ese seno venoso y ligarlo. Le cojo un hilo, cojo y lo ligo, doctor, y ese drenaje venoso. Ese drenaje venoso es ínfimo, no hay nada, no hay ningún problema. Se pueden ir hacia la vena cerebral media superficial también. Pero si, por ejemplo, yo estoy en la mitad, yo digo, aquí ya tengo drenaje frontal, ya tengo gran parte del drenaje parietal. Lo puedo ligar, pero lo digo con miedo una y otro solamente si es ultra necesario. Tengo que ligarlo, porque tengo un tumor que me está infiltrando el seno sagital superior en su zona media, y si no lo quito de aquí, pues va a quedar un remanente de tumor y me va a crecer. Entonces ahí como que yo pongo riesgo-beneficio, ¿qué tal? Lo clipo un poquito, quiero ver, con miedo, con preocupación, pero puedo clipar. Pero en cambio, si yo estoy en la parte posterior, yo digo, no, aquí sí es imposible, no puedo aquí clipar, porque ya tengo todo el drenaje frontal, tengo todo el drenaje parietal, tengo la anastomótica superior que ya me llegó aquí. Tengo también ya la anastomótica, ya no tengo ni cómo irme por la anastomótica hacia un drenaje alterno. Y tengo ya el lóbulo occipital. Si aquí lo clipo, ese paciente se muere, me hace un infarto venoso. Que los infartos venosos a veces son mucho más graves que los arteriales. Aquí no lo puedo clipar. Y si es prensa de erófilo, se murió. Si tú clipas la prensa de erófilo, la tórcula o la confluencia de los senos, no, eso ya es muerte total. Entonces mire usted cómo yo tengo que recordar la parte anatómica de este drenaje venoso para saber cuándo clipar. Yo digo tercio anterior, que es por delante de la estructura coronal, sí lo clipo. Tercio medio, que es entre la coronal y la lambdoidea, solamente si es ultra necesario y con miedo. Pero tercio posterior, que es hacia acercando la prensa del óvulo, imposible, se va a morir ese paciente. ¿Hay alguna enfermedad que produzca esto? O sea, que produzca algún tumor de prensa del óvulo. ¿Que provoca cosas? Que provoca lo que usted está diciendo, infarto. O sea, claro, el infarto puede provocarse por una trombosis, puede ser un tumor que lo esté comprimiendo, puede ser muchas cosas. Pero yo a veces necesito clipar, ya por determinadas causas. Pero si es tercio anterior, lo clipo. Si es tercio medio, tengo que ver.
y tercio posterior, imposible, porque la afluencia ya es demasiado amplia con relación a lo que está llegando hacia el seno sagital superior, ¿ya? Entonces, la voz del cerebro por el borde superior pasa el seno sagital superior. Por el borde inferior, ¿qué pasa? Por el borde inferior pasa el seno sagital inferior. Por aquí pasa otro seno. Todos son venosos. No, lo voy a poner como de otro color como para que se diferencie. El seno sagital inferior. El seno sagital inferior va a desembocar aquí. Mire, en este elemento de aquí, que se encuentra justo aquí entre las dos tiendas del cerebelo. Este de aquí es el seno recto. Entonces, por el borde inferior del lado del cerebro, por aquí va a pasar el seno sagital inferior, que desemboca su sangre venosa en el seno recto. Y el seno recto llega a la confluencia de los senos. Llega a la confluencia de los senos, que ya lo habíamos conversado, ¿ya? Entonces, borde superior, seno sagital superior. Borde inferior, seno sagital inferior. Borde anterior. Por el borde anterior no pasa ningún seno, pero el borde anterior ascienda, acuérdese usted cuando vio el hueso etmoides en la apófisis cristagalla. Acuérdese cuando vio el hueso etmoides le dijeron en la apófisis cristagalla ascienda la hoz del cerebro. El borde anterior de la hoz del cerebro se agarra de aquí, porque imagínense, esos tabiques no van a estar volando. No es que tiene que tabicar, tiene que agarrarse de algo, y ese algo es una estructura ósea. ¿De qué se agarra la hoz del cerebro hacia adelante? El borde anterior de la apófisis cristagalla y de la etmoides. ¿Ya? Eso es el seno sagital superior. Hacia atrás, bueno, se continúa con la tienda. ¿Alguna pregunta, duda? Hablemos de la tienda del cerebelo. Entonces, la tienda del cerebelo, si usted se da cuenta, la tienda del cerebelo, mire, tiene un borde medial, que es este de aquí, que es el que conecta con la tienda del otro lado. Por el borde medial del cerebro, ¿qué pasa? Ya lo conversamos. ¿Qué elemento era ese que convierte? ¿El seno? El seno recto. Entonces, por el borde medial de la tienda del cerebelo pasa el seno recto. ¿Qué desemboca en el seno recto? El seno sagital superior. ¿Qué más desembocaba en el seno recto? ¿Qué vena desembocaba ahí? Acuérdese usted, la vena. La que donde de ahí llegaba las venas cerebrales internas, también llegaba la vena basal de Rosenthal, llegaba ahí la vena cerebral magna o vena de Galeno. Esa vena cerebral magna o vena de Galeno llega aquí al seno recto, que ya habíamos conversado, ¿no? Entonces ya usted sabe que al seno recto desemboca la vena cerebral magna, que a su vez viene recogiendo toda la sangre profunda de las cerebrales internas, la parte medial y basal que viene de la vena basal. Y además viene el seno sagital inferior. ¿De dónde? ¿Qué drena el seno sagital inferior? El seno sagital inferior drena la cara medial también, ¿no? La vena cerebral anterior, y también el seno sagital superior viene drenando cara medial. El seno sagital inferior drena la cara medial. En esta hoja del cerebro, si usted se da cuenta, en la tienda del cerebelo, perdón, aquí adelante, yo tengo un borde libre. Si ve que este borde no se comunica con nada. Este borde de aquí es a lo que se conoce como el tentorio. Que se une con el del otro lado, que es el que va a permitir la comunicación entre la zona por encima de la tienda y la zona por debajo de la tienda. ¿Cómo se llama lo que está por encima de la tienda del cerebelo? Se va a llamar supratentorial. Lo que está por debajo, infratentorial. ¿Por dónde se comunica lo supra de lo infra? Pues se comunica gracias a este borde libre del tentorio, ¿no? Que se une con el del otro lado y deja una gran escotadura tentorial para que se conecte lo supra con lo infratentorial. Por ahí no pasa nada. Por el borde lateral de la tienda del cerebelo, por este borde lateral, yo voy a tener ahí dos elementos. Vamos a borrar un poquito. Mire aquí, yo tengo un borde lateral, sería más o menos aquí, este sería el borde lateral, que vea usted que está iniciando aquí en el seno cavernoso. El seno cavernoso, ¿por dónde desembocaba su sangre venosa? A través de los senos petrosos superior e inferior. El seno petroso superior
pasa por aquí, por este borde anterior y lateral de la tienda del cerebelo, el seno petroso superior, que hace que la sangre del seno cavernoso se desemboque ¿a dónde? Al seno. ¿Hacia qué seno? Al seno transverso, ¿ya? Al seno transverso. Entonces, por la parte posterior y lateral de la tienda del cerebelo, por ahí yo voy a encontrarme con el seno transverso. Este sería el seno transverso, que lo ponemos en color rojo, no, para irlo diferenciando, ¿ya? Y aquí desemboca el seno petroso superior, que desembocaba al seno transverso. ¿Qué onda con el seno transverso? El seno sagital superior desemboca en la prensa de Erófilo o confluencia de los senos. El seno sagital inferior desemboca en el seno recto, que a su vez desemboca en la confluencia de los senos. Y esta confluencia de los senos, toda la sangre que le llega, luego sale por el seno transverso. Ya, sale por el seno transverso. El seno transverso también le llega, miren, el seno petroso superior. ¿Quién más le llegaba al seno transverso? La vena anastomotica inferior. Acuérdense, también le va a llegar al seno transverso. Este seno transverso circula y luego comienza a bajar. Cambia su dirección, se dirige ahora hacia abajo el seno transverso, y cuando se dirige hacia abajo, que lo hacemos un poquito exagerado, va a formar el seno sigmoideo. Y el seno sigmoideo luego desemboca su sangre venoso en la vena yugular interna. Acuérdese usted que la vena yugular interna luego se encuentra con la vena subclavia y forma el tronco venoso brachiocefálico de un lado, que con el tronco venoso brachiocefálico del otro lado se unen y forman la vena cava superior. ¿Y la vena cava superior hacia dónde va? Hacia el corazón. Es decir, así es como viene todo el drenaje venoso del encéfalo. Todos esos senos van a desembocar en la confluencia de los senos, pero se llama confluencia de los senos, que luego emite su sangre por el seno transverso, que luego lo emite por el seno sigmoideo, que desemboca en la vena yugular interna, que luego bla 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 termina en el corazón. Y así es como se desemboca toda la sangre venosa de lo que hemos conversado, porque acuérdense que el drenaje venoso superficial y profundo al final llegaban a los senos. ¿Estamos claros? Por último, tenemos nosotros aquí una proyección de dura madre. Una proyección de dura madre que se coloca aquí sobre la silla turca, que a las partes laterales o en las porciones laterales, esa porción de dura madre es el que forma las paredes del seno cavernoso, y sobre la silla turca va a formar la llamada membrana celar. Forma una especie de telita, la membrana celar. La membrana celar en el centro tiene un agujero, que es el agujero para permitir la conexión entre el hipotálamo y la glándula hipófisis, que ya habíamos conversado, ¿no? Esa membrana celar. Cuando hay un tumor, por ejemplo, en la glándula hipófisis, uno dice, aquí está la silla turca, y uno dice la membrana celar. ¿El tumor cómo está en relación a la membrana celar? Está intracelar, porque está por debajo de esa membrana celar. O ya superó la membrana celar, es supracelar o es paracelar, está a los lados. Basado en esa membranita, en esa proyección de dura madre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, algo me faltaba. ¿Qué fue? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos, como para ejemplificar algo, aquí nosotros tenemos los elementos, ¿no? Tengo el hueso, tengo la dura madre, en donde la dura madre contiene a los senos venosos. Le he repuesto al seno sagital superior. Luego viene el aracnoides y luego viene la vía madre. ¿Ya? Tenemos el espacio epidural, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿cómo están los elementos vasculares en relación a esos espacios? Acuérdese usted que el espacio epidural, en el espacio epidural se encuentran las venas meningias. Acuérdese que le dije que las arterias meningias están íntimamente pegadas al hueso, incluso le dejan la seña, le dejan la marca del hueso. Aquí yo voy a encontrar las arterias meningias, y mientras más la dura madre se pega al hueso, la arteria meningia más se adentra, se va dentro del hueso y le deja mayor la señal. ¿Ya? Pero aparte también habíamos hablado del drenaje venoso.
Entonces, en el drenaje venoso, acuérdate que teníamos un drenaje venoso superficial y profundo. Hablemos, por ejemplo, del superficial, el que va a ir al seno sagital superior. Digamos, no sé, una vena frontal. La vena frontal está aquí en el cerebro, tiene que atravesar la pía madre, atravesar el espacio subaracnoideo, atravesar la aracnoides, y cuando llega al espacio subdural, porque tiene que irse aquí al seno sagital, ¿verdad? Aquí tiene que desembocar. Cuando pasa por el espacio subaracnoideo, aquí hay líquido cefalorraquídeo, nada, va nadando bien bonito. Pero cuando tiene que pasar por este espacio, ¿cómo se llama este espacio? Espacio subdural. Es un espacio, o sea, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, es un espacio, medianamente pequeño, pero es un espacio. Entonces aquí, las venas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacen como una especie de saltito, ¿ya? Una especie de salto. Entonces todas esas venas, aquí hacen una especie como de salto, y toman un aspecto distinto, que una vez alguien los vio y dice, eso parece un puentecito, vamos a hacer, no sé, una occipital también. Pasa por aquí, nada por aquí, tiene que ir acá al seno sagital superior, hace una especie de salto. Alguien una vez las vio, y cuando levantó la dura madre, ¿no? Estamos levantando la dura madre, vio estas venas que estaban aquí, viniendo del aracnoide hacia el seno sagital superior. Y como estaba en un espacio, dijo, eso parece un puente. Y a estas venitas, cuando pasan por el espacio subdural, a él le llamó venas puente. ¿Ya? Digan. Evita ese espacio, entonces sí, solo como que lo... ¿Sabes que hacen como un salto? Porque hay un espacio, no sé, es como que veo esto, no va de mi mano a la otra mano, fíjese, porque acá hay agua. En cambio, cuando levantó la dura madre, alguien que lo estudió levantó y vio que estaban esas venitas, que están pegadas al cerebro prácticamente porque este espacio está muy íntimamente unido y adosado a la dura madre. Entonces la vio y dijo, eso parece un puente. Y le llamó venas puente. Entonces, ¿qué son las venas puente? Las venas puente son las venas del drenaje venoso del cerebro cuando pasan por el espacio subdural. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces yo tengo un elemento vascular en el espacio epidural que es la arteria meningia, la más importante, la meningia media, y tengo otro elemento en el espacio subdural que son las venas puente. ¿Ya? Las venas puente. Ahora, yo puedo tener entonces dos colecciones vasculares. Una colección vascular en el espacio epidural y la colección vascular se llama hematoma y como está en el espacio epidural se llaman hematomas epidurales. O puede tener una colección de sangre en el espacio subdural. La colección de sangre se llama hematoma y como está en el espacio subdural se va a llamar hematoma subdural. Entonces yo puedo tener colecciones de sangre tanto en el espacio epidural como en el espacio subdural. Y veamos ahora las diferencias. ¿Cómo se llama una colección de sangre en el espacio epidural y cómo se va a llamar o cualquier característica va a tener una colección de sangre en el espacio subdural? Por ejemplo, el origen. Si yo me daño el espacio epidural, si me daño este espacio, ¿qué voy a lesionar? ¿Una arteria o una vena? Una arteria. Entonces, el hematoma epidural es generalmente arterial. ¿Qué arteria? La meningia media porque es la más representativa. Si yo tengo un hematoma epidural, acuérdese usted que la médula espinal ¿hasta dónde llegaba? ¿Ya? Borde inferior de L1, máximo borde superior de L2, ¿verdad? Pongámosle hasta L1, L2, cualquiera de los que usted quiera. Hasta ahí llega la médula espinal. Pero la dura madre sobrepasa esa zona y llega hasta S2. La dura madre llega hasta S2. Entonces me deja un espacio entre el final de la médula L1 y L2 hasta S2. Y a este espacio se lo conoce como el fondo de saco dural. Este foco de saco dural es el sitio perfecto, predilecto para poder realizar funciones lumbares. Porque ahí me voy a encontrar con líquido cefalorraquídeo porque todo esto está repleto de líquido cefalorraquídeo y no voy a dañar la médula espinal porque ya no hay. Entonces, pero de estos, ¿cuál es el mejor espacio, el que más utilizamos? L3, L4 o máximo L4, L5 porque luego ya hay muchas estructuras óseas molestosas. Ahí yo puedo realizar una punción y sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo podemos saber dónde pincho? Porque también igualmente desde que termina la médula espinal sale el filo terminal hasta S2. ¿Cómo no podemos pinchar? El filo terminal no lo vamos a pinchar. El problema es que pinchemos en la médula. El filo no lo pinchamos. A veces también podemos sin querer lesionar un nervio, no lesionarlo, topar un nervio, pero eso con un fármaco mejor. Pero si tocamos la médula, ahí sí lleva un problema. Entonces siempre tenemos que hacerlo aquí, en el fondo del saco dural,
que es lo que más nosotros utilizamos, L3, L4, L4, L5, que ponemos las partes más altas de la cadera, la tocamos y nos vamos al medio y ahí está L3, L4. Ahí usted pincha, ¿ya? Entonces ese es el comportamiento de la dura madre a nivel medular. Recuérdense que aquí el espacio epidural es un espacio real, a diferencia del nivel craneal, que era un espacio virtual. ¿Alguna pregunta? Ahora conversemos acerca de la leptomeninge. La leptomeninge, llamada pía aracnoide, o lo separa entre aracnoides y pía madre, es la capa que está al final, ¿no? Como tiene un mismo origen embriológico y se parecen mucho, pues entonces a veces se las estudia por igual. Yo tengo entre la aracnoide y la pía madre un espacio que es real, que es el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este es un espacio muy trabeculado, ¿no? Tiene muchas trabéculas aquí. Hay muchos elementos trabeculares y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. La pía madre prácticamente está íntimamente pegado a las estructuras del sistema nervioso, sea el cerebro o sea la médula espinal. Pero si usted recuerda por los profundos conocimientos de lo que ya le explicaron en micro, el sistema nervioso también tiene una capa externa, que podría ser como la piel del sistema nervioso. O sea, la pía madre se ubica sobre el sistema nervioso, pero este sistema nervioso a su vez tiene también una cubierta, tiene la parte más externa de él. Esa parte más externa, por eso es que está dada por los astrocitos. Los astrocitos, por medio de sus prolongaciones, van creando una capa externa, como una capa que separa al sistema nervioso del resto de cosas. Entonces el astrocito crea esa capa y esa capa se la conoce como membrana limitante externa. La membrana limitante externa es, por decirlo de alguna manera, como la piel de las estructuras del sistema nervioso. O sea, la pía madre asienta sobre la piel del cerebro, del cerebelo, de la médula, etc. Y esa piel del cerebro se conoce como membrana limitante externa. No es la piel, y tampoco se llama piel, pero para que usted entienda que es la capa más externa, ¿ya? Cuando yo quiero introducirme al cerebro, levanto la dura madre, que eso es facilito, la aracnoide se va por ahí mismo y yo me encuentro una telita sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro. Esa telita es la pía madre, la levanto y luego veo una capa externa, que es la membrana limitante externa, que tengo que romper y ahí ya me meto dentro del cerebro, ¿ya? Para poder entender el comportamiento de la pía aracnoides, debemos recordar que nosotros ya conocemos arterias, las arterias entran, y también tenemos venas, las venas salen, eso usted ya lo sabe, ¿no? Cuando la arteria entra o la vena sale, va recubriéndose de los elementos que estamos conversando, sea la pía aracnoides o sea la membrana limitante externa. Y esos elementos que los va recubriendo forman unos espacios que se conocen como los espacios perivasculares de Virchow-Robbins. ¿Ya? ¿Qué es eso? La arteria entra, usted ya sabe la vascularización, la carótida interna, cerebral media, bla bla bla. Cuando la arteria va a entrar, ¿con qué color está pía madre y aracnoides? Como verdecito, ¿no? Entonces, cuando la arteria va a entrar, pasa primero por la pía aracnoides, y cuando pasa por la pía aracnoides se va recubriendo de pía aracnoides de la arteria. ¿Sí ve usted cómo se va recubriendo de esta capa verde? Se va recubriendo de esta capa verde. Y cuando llega a introducirse dentro del sistema nervioso, en este caso el cerebro, aparte de tener esta capa verde, que mire que la estamos prolongando hasta casi la punta de la flecha, cuando entra al cerebro, también se recubre de membrana limitante externa, que está como en color naranja, más o menos pareciera, ¿no? Entonces ya cuando entra al cerebro, va entrando al cerebro, también la membrana limitante externa lo va recubriendo. Entonces, la arteria cuando entra al cerebro tiene la capa de pía aracnoides que la agarró desde acá arriba, y cuando entra en el cerebro también aparece la capa de membrana limitante externa y la recubre. Y se forman unos espacios entre membrana limitante y pía aracnoides, y entre pía aracnoides y el vaso. Forman unos espacios. Estos espacios se llaman espacios perivasculares de Virchow-Robbins, porque fueron descubiertos por él. Entonces, miren, el espacio 1
el que está aquí, que yo tengo entre la membrana limitante externa y la leptomeninge se conoce como espacio subpial. Y el espacio número 2, que estaría entre ¿qué? ¿Qué era lo verde? La pía aracnoides, y lo rojo sería la pared del vaso. Y el espacio que está entre la membrana limitante externa, bueno, entre la membrana limitante externa y el vaso sanguíneo se conocería como el espacio intrapial. ¿Ya? Mientras que la vena, ¿qué hace la vena? La vena sale. Entonces, como la vena sale, y a mí me interesa es la relación que tiene la vena dentro del encéfalo, como la vena sale solamente se va a recubrir de membrana limitante externa. Ya cuando llega acá a aracnoides no me interesa porque ya está fuera del cerebro. Entonces solamente la vena va a tener o va a estar recubierta de membrana limitante externa. Por ende solamente va a haber un espacio entre la membrana limitante externa y la pared del vaso, que se conoce como espacio perivenular. Entonces, el espacio subpial, el espacio intrapial y el espacio perivenular es lo que se llama o se conoce como espacios de Bishop-Robin, que son espacios perivasculares dentro de la arteria o en relación a la vena. ¿Estamos claros? Ya, ahora, ¿qué pasa con la arteria? La arteria va llevando sangre, va llevando nutrientes, va llevando elementos importantes, va llegando algo. Cuando ya la arteria se profundiza mucho dentro del parénquima encefálico, ya la capa piaracnoide desaparece. Y lo único que me queda es la capa de membrana limitante externa. La membrana limitante externa está formada por ¿qué célula del sistema nervioso? Por un astrocito. Entonces, mire usted, se crea una relación entre tres elementos. Elemento 1, el vaso sanguíneo. Elemento 2, el astrocito, que es el que forma la membrana limitante externa. Y elemento 3, el cerebro. Se crea una relación importante. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los nutrientes que están aquí dentro, para poder llegar al sistema nervioso, tienen que atravesar una barrera. ¿Qué barrera le pone? El astrocito. O sea, estos elementos de aquí solamente van a poder ser aprovechados si el astrocito le permite pasar. Y a esta barrera que hace el astrocito, para que no cualquier cosa que esté en el vaso llegue al cerebro, se lo conoce como barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica ocurre al final, cuando ya el vaso está en su etapa terminal, el vaso dice, mire, tengo estos nutrientes, se los quiere dar al cerebro, y el astrocito, como está aquí formando esta membrana limitante, le dice, espérate, lo que tenga tales características es lo único que va a pasar, el resto no va a pasar, ¿ya? Y forma una barrera que es la barrera hematoencefálica. Entonces usted ya sabe que la barrera hematoencefálica está dada por un tipo de célula que es el astrocito. Y ocurre aquí en este momento. Aquí ya no hay pía madre, aquí ya no hay pía aracnoide, simplemente hay membrana limitante que está dado por el astrocito. ¿Estamos claros? Entonces ya sabe cómo puedo llegar yo al sistema nervioso. Uno, a través de la barrera hematoencefálica. La otra yo le dije de forma directa, no, por una cirugía, le hablo de una madre y le tiro yo lo que quiere echar. Y eso es de forma directa. Ahí es cuando llegan, por ejemplo, infecciones neuroquirúrgicas y ese tipo de cosas. Pero mientras yo tenga un tejido indemne, no va a poder entrar, salvo que el astrocito lo permita. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de la pía aracnoide en la médula? ¿Qué hace en la médula? Bueno, en la médula usted sabe muy bien que tenemos una arteria hacia anterior, que es la arteria espinal anterior, y una arteria hacia posterior, que es la arteria espinal posterior. La pía madre, la pía aracnoide, pues se encarga de cubrir a la médula espinal, y obviamente la médula espinal en su parte más externa tiene la pía aracnoide, tiene la membrana limitante externa, con la misma historia de las arterias entran, forman los espacios perivasculares arteriales, barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos aquí en el espacio espinal anterior, en este surco espinal anterior, la pía madre, solo la pía madre, no la pía aracnoide, tiene un comportamiento especial. Cuando yo llego, o cuando yo hablo yo de pía madre, la pía madre aquí se va a dividir en dos capas. Una pía íntima que va rodeando a la médula espinal y una pía externa que aparece por encima de la arteria espinal anterior, o sea, termina cubriéndola. La pía íntima siguiendo el borde de la médula
y la pía externa poniéndose sobre la arteria espinal anterior, cubren o protegen a la arteria espinal anterior. Y si usted lo ve en un corte anterior o por medio de la cara anterior, aquí debería estar la arteria espinal anterior, que iría por todo este trayecto de aquí, la arteria espinal anterior, por aquí fuera. Y yo tengo la pía íntima que pasa por dentro, la pía externa que pasa por fuera y me rodea. Entonces, si yo veo un espécimen completo en donde observo a la arteria espinal anterior cubierta de la pía madre, de la pía externa, a eso se lo llama línea blanca de Splender. Entonces, la línea blanca de Splender nada más que la pía madre cubriendo o protegiendo la arteria espinal anterior. Esa línea blanca de Splender continúa hacia abajo, y sigue hacia abajo la línea blanca de Splender, que es la arteria espinal anterior cubierta de pía madre, continúa hacia abajo, pero cuando se acaba la médula espinal, ya no tiene para qué ver más arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior no tiene la médula, pero si ya se acaba la arteria espinal anterior, la médula espinal, ya no hay arteria espinal anterior, pero él sí continúa. Él continúa, pero ya continúa solamente siendo pía madre, ya no hay arteria porque no hay nada que nutrir aquí. Y esta zona de continuación de la línea blanca de Splender, donde ya solamente queda pía madre, que se dirige hacia el fondo del saco dural, es lo que se conoce como el filum terminal. Entonces, el filum terminal es la continuación de la línea blanca de Splender, pero ya sin arteria, porque hay arterias, no nutre nada, que va a nutrir el aire. ¿Ya? Y ese filum terminal es entonces prácticamente un hilo netamente de pía madre. Ya la pía íntima con la pía externa se fusionaron porque ya no hay nada que cubrir y llega hasta el fondo del saco dural. Una vez que llega al fondo del saco dural, continúa todavía esa especie de filum terminal. Pero ahora también se va a recubrir de dura madre. Ya no hay líquido cefalorraquídeo, pero la dura madre sí lo sigue cubriendo. Y se va a dirigir hacia el coxis. Entonces, el filum terminal, cuando pasa el fondo del saco dural y ahora también se cubre de dura madre, ya no se va a llamar